Bueno, van 58, faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Es con mucho gusto que vamos a conversar a partir de este momento con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con Juan Castillo. ¿Cómo le va, Castillo? Buen día. Bien, buen día. Bueno, hay muchísimos temas para conversar con usted, como se imaginará. Vamos a arrancar con el Consejo de Ministros, el tercero ayer del gobierno, que básicamente estuvo dedicado al presupuesto. De eso vamos a hablar, pero con usted en particular queremos arrancar conversando sobre el tema de las pautas. ¿Se confirma algo, ministro, que usted ya ha venido diciendo, que va a haber 3 franjas con la pretensión del Estado, del gobierno, de atender sobre todo a los salarios más sumergidos, a los 25.000 pesistas? Usted no va a querer adelantar los porcentajes de las franjas, me imagino, pero sí, ¿usted nos puede decir qué criterios se van a tomar en cuenta para justamente llegar a esos números de franjas? Sí. Bien, buenos días nuevamente, porque me agarró mal la garganta en el inicio. Efectivamente, nosotros el cuidado que manteníamos es por nosotros mismos y no es por los demás, que no solo a los medios de comunicación nos trasladamos cifras, datos, números, sino que además en el propio Consejo de Ministros lo que expusimos fueron criterios generales. Estamos tratando de evitar filtraciones, que ya sé lo que nos pasa porque estuve en esos ámbitos representando a la central sindical. Cuando nosotros estamos convocados a hacer la gobernanza de los consejos de salario, integrar el Consejo Superior Tripartito, se supone que ahí tenemos que dar el consenso, pero que una semana antes ya circulan todos los datos, los números, te queda ir a aceptar o a rechazar y nada más. Eso genera un mal humor. Y hay que comprenderlo, de alguna forma hay que comprenderlo, porque después están buscando quién es el culpable, quién filtró, quién lo sacó. Normalmente ustedes se llevan todos los premios, pero normalmente si los medios de comunicación, si los periodistas, que es su tarea ir a buscar el dato, lo tiene, es porque alguno de nosotros lo dijo. Entonces, mucho cuidado, pero tratando también de decir algo. Como tú decías, como ustedes decían, este gobierno continúa priorizando en el tema de cómo al mismo tiempo que nosotros continuamos generando políticas activas de empleo, generando expectativas de puestos de trabajo con calidad, al mismo tiempo priorizamos los salarios más bajos de nuestro país. En el entorno de lo que hasta finales del año pasado y principios de este año se habló mucho sobre 500.000 trabajadores y trabajadoras, que apenas alcanza los 25.000 pesos por mes, es obvio que en este Uruguay nadie vive con ese salario y que necesita un complemento. O trabajan los dos y uno de la pareja, de cada hogar, trabaja para pagar la casa, para pagar el alquiler, para hacer el mantenimiento, y el otro para comer, vestirse, pagar las tarifas públicas. Bueno, es algo que hay que empezar a revertir. O sea, el aumento va a ser mayor para esa franja más baja. Por eso es que no había otra forma. Si nosotros íbamos a los tradicionales formas de aumento, que decretás o resolvés o acordás un porcentaje de aumento y ese aumento va para todos, el 4% de aumento para el salario mínimo nacional alcanza 1.000 pesos por mes, y 1.000 pesos no es el problema, no es pasar de 25.000 pesistas a 26.000 pesistas, no lo resolvés. Y el 4% para que gane 100 y todo, bueno, tiene otra espalda, tiene otros hijos que ganar 4 o 5.000 pesos más, es otra cosa lo que está midiendo. ¿Y qué porcentaje de diferencia van a tener esos aumentos? Ahí lo que nosotros establecimos, hubo un antecedente cuando estábamos en la Dirección de Trabajo en el Ministerio de Ernesto Murro. Ahí se estableció un criterio también de franjas. Por primera vez utilizamos el tema de las franjas en esa ronda de consejos, pero las franjas estaban dadas en aquel momento muy convulsionado la región y el mundo, caída del producto, alza de los commodities. Ahí lo que habíamos tenido en cuenta era si la empresa, si la rama de actividad era una rama dinámica que estaba bien, tenía libertad para negociar y para acordar salario. Era por rama. Claro. Era por rama. Entonces, los sectores que estaban más golpeados, distintos sectores de la vida, fundamentalmente el mercado interno, ahí había que tener mucho cuidado en qué tipo de aumento, que no generara al mismo tiempo más desempleo. Esta vez lo que se establecieron fueron criterios, lo que vamos a trasladar son criterios poniendo límites por salarios. Bueno, ¿dónde estamos cortando? ¿Qué entendemos como los salarios más comprimidos? ¿Hasta dónde? Una zona media, que es donde se ubica la mayor parte de los que negocian los consejos salarios, porque también hay que saber que no todos son comprendidos por las pautas y los lineamientos, y otro en donde los sectores más altos, que tienen obviamente
algo más de oxígeno para capear el temporal en esta ¿Y situación. cuáles son los criterios? Ahí está, ¿cuáles son los criterios? Bueno, el criterio no tiene más que ver que eso, porque lo único que le falta que yo diga acá es cuánto es el precio, Claro. cuánto es el número que estamos poniendo. Pero los criterios es que entonces los porcentajes que vamos a colocar arriba de la mesa de negociación de recuperación del salario van a ser más los salarios más bajos, algo menor en el estamento medio y seguramente el empate para la inflación en los salarios más altos. Es un poco el criterio general. Hay que afinar ese número igual. Me imagino, ministro, que mucha gente está viendo la entrevista y dice seguramente mi sueldo es de los más sumergidos, ¿no? Porque la mayoría de las personas les cuesta mucho llegar a fin de mes, entienden que deberían ganar más. ¿Cuáles son esos topes? Eso es lo que no puedo decir, cuáles son los topes. Más allá de los porcentajes, le te pregunto los topes. Pero sí, pero está bien, pero es más o menos lo mismo. Mira, lo cierto es que la pista que damos es que todos entendemos el salario más comprimido en el entorno del salario mínimo nacional, 25.000 pesos promedialmente. Nosotros vamos a subir un poco más que eso en la franja para que... No es que si vos decís 25.000 pesos está mal, 27 estás mejor. No. No, 28 es mejor. Después para arriba, uno, como tú muy bien dices, yo no he visto a nadie que estoy reconforme con el salario que tengo, no tengo ningún tipo de problema, porque para arriba uno se acostumbra, para abajo es el problema. Esa franja más complicada entonces tiene como mínimo esos 25.000 pesos. Un poco 26, más. Y más. Va a tener un poco más de margen. Más margen, sí. Sí, ese es el criterio, insisto, para todos lo que se asegura, la ronda asegura criterios generales de que en una inflación que viene a la baja, de todas formas, el poder adquisitivo del salario no caiga, que nadie pierda salario, pero priorizar la recuperación que vaya en línea con el crecimiento del producto, van a estar ajustándose los salarios más bajos, algo menos los salarios medios. Y bueno, tenemos otra O sea, pero la más. inflación va a seguir siendo un referente, no es que se va a un proceso de desindexación. Sigue siendo, es otro componente que trasladamos ayer también, la política de darle continuidad a la baja de la inflación, ¿no? O sea, no se habló de desindexar. No precisamente con esas palabras, pero bueno, no... Si vos me decís hoy, hay una recuperación plena y crecimiento, no, plena y recuperación para todos, no, crecimiento para todos, no hay así, insisto, porque priorizamos que sí tenga todo eso los salarios más bajos, si no, no habría ningún mecanismo, ninguna forma de poder resolver esa diferencia. Lo que no me queda claro, tal vez producto de que usted no quiere adelantarlo, por lo que ya explicó en el comienzo de la nota, es los criterios que se van a tener en cuenta más allá del dinero, o sea, cuando se define ese porcentaje, ¿qué se pone en esa bolsa? ¿Qué aristas? Más que tope salarial, ninguna cosa. Después abrir la negociación, se van a marcar en criterios, se van a trasladar números porcentuales, sí, desde el punto de vista, insisto, la inflación toda, porque nosotros estamos proyectando convenios colectivos que vayan a 2 años, a insinuar que sea por 2 años este acuerdo, que los ajustes sean semestrales, que los correctivos tengan distinto comportamiento, pero que haya un correctivo anual que recupere y que vaya al nivel justo de la inflación real. Eso es lo que se está viendo para todos, como regla general. Incorporar además otras cuestiones que no son netamente de corte salarial, lineamientos o pautas no salariales que tengan que ver con el Sistema Nacional de Cuidado, con la atención a la salud mental, con el tema de la recreación, con el tema de la atención a la niñez, con el tema de la recreación y el turismo, cláusula de salvaguarda para la resolución de conflictos. ¿Hay alguna de esas medidas que usted entienda novedosa para comentar? Bueno, recuperamos muchas de las que ya estaban. Por ejemplo, había caído en desuso el tema de incentivar o poner alguna cláusula que diera la expectativa de atender el turismo social. Esto es la necesidad y el derecho que tiene cualquier trabajador y trabajadora en el goce de su licencia de poder al menos hacer algo de turismo interno, tener un descanso familiar. La plata no da, el salario no da. Y al mismo tiempo hay necesidad de que sectores vinculados al turismo del interior del país, a lo largo y a lo ancho del Uruguay, tenga la potencialidad en momentos de baja temporada de ofrecer
servicios de repente a menor costo que lo normal. Bueno, ahí hay que triangular con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía seguro y las propias cámaras de manera de ofrecer algún tipo de paquete de medida en esa situación. Con el MIDES vamos a estar articulando el tema de elementos que haga el Sistema Nacional de Cuidados, que hoy día tiene el gobierno una sensibilidad especial en torno a atender y a privilegiar este tema, que golpea tanto a tantas familias y al mismo tiempo que generaría la expectativa de empleo en otras zonas del Uruguay. O sea, una cantidad de vínculos de esas 6 o 7 cláusulas, insisto, o pautas no salariales, van también a mejorar la calidad de vida en esta ronda. ¿Cuándo se junta el tripartito? ¿La semana que viene? El 3, la idea es el jueves de la semana que viene, convocar allí, porque estos criterios generales que ayer aprobó el Consejo de Ministros, ahora hay que aterrizarla con números, precisar más los números. Algún colega de ustedes en la mañana de hoy me decía que en determinado lugar salió alguno de esos topes, por donde se filtró de parte nuestra no, seguro que de parte de los ministros tampoco, porque no se trasladó, por lo tanto se empieza a tirar o a especular. Nosotros hoy todavía el número exacto que ustedes estaban demandando con justeza de saber en cuánto hay una tentativa, sí, un proyecto hay, ahora hay que a negociar. Estamos, sí, ahora más que nada ajustando y obviamente ajustando también en función de lo que nos demanden los sectores sociales, ¿no? ¿Cuánto tiempo, si es que se han autoimpuso el gobierno de negociación en los consejos? ¿Cuánto quiere que sea la negociación? Ojalá que sea la más corta posible. Ahora voy a vincular incluso acá una de las preguntas que hiciste, Alfredo, anteriormente y no la contesté. Primero, nosotros siempre pensamos que es mejor una negociación corta. Cuando das tantos criterios, señales y líneas de acción del trabajo y la posibilidad de movimiento, es mejor buscar el acuerdo cuanto antes. Lo es mejor también desde el punto de vista para el Ministerio de Trabajo que ojalá tuviéramos el doble de funcionarios que tenemos, pero se instalan 170 mesas de negociación y todo el cuerpo negociador nuestro son 39 funcionarios y funcionarias que tiene que atender todas esas mesas. O sea, atendiste una que duró 4, 5, 6 horas, cortaste, tomaste un café y enganchaste con otra rama de actividad. Y bueno, ojalá tuviéramos más presupuesto, ojalá tuviéramos llenado de vacante más rápido, cosa que no va a estar ocurriendo en esta ronda. Y tercero es porque cuando los salarios tenían vigencia hasta el 30, hasta el lunes que terminan. A partir del 1 ya todo es retroactivo, o sea que todo el tiempo que te pases discutiendo y negociando, después tenés una segunda pelea para ver cómo me pagan la retroactividad a partir del 1 de julio. Esto complica a muchos sectores, bueno, complica al trabajador y a la trabajadora y complica muchas veces a empresas chicas o de menor entidad que va a tener que hacer cargo a veces de cuanto más corto mejor. Otra de las cosas que habían puesto arriba de la mesa y nosotros ayer hicimos énfasis el tema de la discusión de la productividad y el tiempo de trabajo, temas que están en debate, temas que están en discusión. En el Consejo Superior anterior, el primero de este gobierno, nosotros le trasladamos esto a los empleadores y a los trabajadores, dijimos cuál era nuestra expectativa. Y seguramente nosotros, paralelamente a la convocatoria del Consejo de Salario, estemos dando reapertura a una mesa tripartita con los mismos actores a nivel nacional, pero que va a estar discutiendo específicamente cómo se podría implementar en nuestro país. ¿La idea es pasar a 40 horas semanales? A priori, cuando nosotros instalamos y convocamos un ámbito a discutir, si ya le decís qué es lo que va a hacer, bueno, esto es como nadie empieza un partido sabiendo cuál es el resultado final. Nosotros convocamos a que se juegue el partido. O sea que hay negociaciones paralelas. Sí, pero tiene actores distintos, ¿no? Tiene actores, o sea, el Consejo Superior Tripartito, que son 6 integrantes por el movimiento sindical, 6 integrantes por el sector empleador, y una decena de componentes del gobierno, tiene un ámbito de formación que forma comisiones, que hay una comisión chica incluso de coordinación, que puede ir debatiendo paralelamente con esto, que no está acotado en el tiempo, ¿no? O sea, se instala el debate y es hasta generar los consensos necesarios para ver en cuánto puede llegar a aplicarse en Uruguay una reducción del tiempo de trabajo.
pensando en tiempo del trabajo en lo que dice la ley. La ley actualmente en Uruguay marca 48 horas semanales para la actividad privada y la industria y 44 horas para el sector de comercio y servicio. Hay una docena de acuerdos en Consejo de Salarios o de convenios entre las partes que ya han logrado reducir ese tiempo de trabajo. Industrias importantes como la construcción o metalúrgica ya trabajan menos que 48 horas. Una cosa es la voluntad del sector, otra cosa es que desde el gobierno de algún modo se incite a esa discusión. ¿Esto entonces va a comenzar ahora? Sí, estamos convocando, no hemos escondido esto. Nosotros muy conscientes y respetuosos de lo que piensan algunos sectores que eso no se puede hacer. Veamos, nosotros no venimos con una cosa que fotocopia para que repartir una fotocopia de cada uno y aplíquese esto. No en todas las ramas de actividad y no en todo el territorio, no en todos los lugares se puede aplicar el mismo esquema, pero hay necesidad de discutir algo en donde es la tendencia del mundo ahora. Chile aprobó la reducción, no son tan distintos que nosotros los chilenos. Colombia ya lo aprobó, México lo está aprobando, España lo ha aprobado. En otras partes del mundo se ha logrado reducir el tiempo de trabajo y mejorar la productividad. Quiere decir que no son contradictorias y hay que demostrarlo allí en la mesa de negociación. No lo van a vehiculizar a través de un proyecto, sino que van a pretender que cada uno de los sectores lo pueda negociar. Nuestra intención es que sea una construcción colectiva, que sea una construcción acordada, que se logre el consenso, que hablemos de que hay un universo distinto, que no es lo mismo el campo que la ciudad, que no es lo mismo la industria que los servicios, que no es lo mismo una rama que la otra. Bueno, no hay. Pero en algunos lugares se terminará reduciendo la carga horaria semanal o en otros capaz que hay que medirla por la carga horaria mensual y en otros capaz que hay que medirlo por la carga horaria anual. De todos esos ejemplos hay en el mundo. No se puede reducir las 8 horas diarias, pero se puede ampliar el régimen de descanso anual en la licencia. En alguna forma que el trabajador y la trabajadora de cualquier actividad vea que el avance de la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, la automatización, lo salpica un poco también con derechos de mejor calidad de vida. Le quiero hacer dos en una general que lo lleva a una particularidad y general porque hay preocupación. El otro día estuvo por acá el presidente de la Confederación Empresarial y marcaba, incluso hay un comunicado seguramente usted ya lo leyó, de su preocupación por el índice conflictivo que se está dando. Hay muchos conflictos en la vuelta, pero en particular marcaban uno que les inquieta bastante, que es el de la pesca. Entonces le hago dos en una. ¿Qué opina el ministro de Trabajo sobre este conflicto de la pesca que ya lleva casi 30 días? La flota no ha podido salir con un convenio que está vigente incluso. Y si eso le genera alguna preocupación general a usted por los conflictos que se están dando. Sí, uno de los más fuertes es el de la pesca actualmente en la industria pesquera. Hay otras situaciones conflictivas que no es una rama entera, sino que son empresas en particular, como algunos frigoríficos, como algunas empresas lácteas, para hablar de otro nivel, o empresas de la alimentación como la Vienesa, que es una marca concreta que estuvo 3 meses que cierro, que tengo plata, que no tengo, y finalmente de la noche a la mañana termina decretando el cierre. Esto habla primero de una generalidad. Hay una afirmación muy tajante que hizo el señor presidente de la Federación de Cámara que reclamando que los convenios se hacen para respetarse. Es cierto, para todas las partes, para todas. Lo que no está sucediendo en el caso de la pesca. Bueno, pero ¿y en el caso de la Vienesa? Tampoco. Cualquier trabajador y cualquier trabajadora se tiene que enterar a la noche a la mañana que queda sin trabajo y no te pago el salario y no tengo para hacer frente a los créditos laborales que te ganaste. O en el caso de Calcar, al día de hoy, que están haciendo un proyecto, iniciativa de retomar la industria de vuelta, todavía no han cobrado el mes de marzo. Algunos de los que estamos acá, que vivimos de un salario, ponemos la empatía en que trabajaste un mes, que contrajiste deudas, que tenés las tarifas públicas para pagar y no cobraste el mes. ¿Eso es justo? Entonces, no es un problema solo de justicia. Cuando el conflicto se instala porque sobre el mismo tema, sobre el mismo punto, tenemos dos visiones distintas. Y ahí el rol del Ministerio de Trabajo es actuar sobre el conflicto y generar instancias de negociación y hasta conciliar entre las partes. El rol de conciliador del Ministerio de Trabajo intenta que independientemente de la opinión de los actores, en este caso del ministro,
pese bastante poco, lo que tenés que colocar una impronta de buscar cuál es la salida que le permita a las partes, bueno, mantener la empresa, algunos, abierta, y mantener el trabajo y el pago del salario los otros. Usted lo que dice es que hay buenos y malos en las dos partes, digamos, que hay comportamientos no acordes a derecho en las dos partes. Tanto... Eso es así. O sea, yo tomo, y se lo dije, lo que digo acá lo digo públicamente porque se lo dije al propio presidente, yo saludé su iniciativa y lo comprometí como siempre está comprometido. Tenemos un buen diálogo además, y no tengo por qué ocultar lo que el mismo día, y casi que con llamadas corté con uno, hablé con otro, hablé con el presidente de la Central Sindical y con el presidente de la Federación de Cámaras. Tenemos un problema acá en la situación de la pesca, y lo que necesitamos... ¿Y cómo se soluciona el tema de la pesca? Porque primero negociando. Es cierto que hay un convenio colectivo, pero lo convenido no tenía que ver con esta demanda que están haciendo los trabajadores, que están pidiendo más descanso. Que se respeten las jornadas de trabajo a bordo y que tengan más descanso. El trabajo en la pesca no es un trabajo fácil, es un trabajo duro, el trabajo embarcado es un trabajo que hay que respetar. Algunos no lo conocen, no todos tienen por qué saber, como nadie conoce todas las tareas de todos los lugares. Es complejo. Hay una demanda que tienen derecho los trabajadores en plantearla, lo que necesitamos es espacio de tiempo para discutir, que es eso lo que hemos estado pidiendo. Bueno, dennos tiempo para trabajar y vemos cómo atendemos esa demanda. ¿Esto puede afectar, como dice O'Neill, la llegada eventualmente de inversiones? Que los inversores están bichando que hay dificultades y que el gobierno no termina tomando una determinación y una postura. Sí, cada cosa siempre puede afectar, ¿no? El tema, de todas formas, siempre hay una complicación. Hoy día hay más trabajadoras y trabajadoras que están pagando las consecuencias de que no se esté pescando, es obvio. Porque una cosa es el personal a bordo de una embarcación, de un barco pesquero. Estamos hablando de los barcos costeros, de los barcos de mediana altura. Pero para cuando el barco viene lleno hay una carga y descarga que realiza las tareas de sacar y embarcar, poner en camiones la producción, de llevarla a plantas pesqueras que los procesen, de colocarlo en plantas de frío. O sea que el mundo que gira alrededor de un barco mueve una cantidad más importante de trabajadores. Por eso ¿Usted es auspicioso de que esto se pueda solucionar? ¿Y cuál es el límite que tiene el Ministerio para no ir a otro paso, digamos, de negociación o de interferencia de algún modo? Todo lo que tenemos lo hemos puesto al servicio de las cámaras pesqueras y de los sindicatos de la pesca. Todo lo que tenemos. Hemos propuesto ámbitos, hemos hecho una media docena de iniciativas y propuestas distintas que no contemplaron a las partes, que no generaron un consenso para salir. Ayer mismo a la tarde, después del Consejo de Ministros, cuando llegué, el sindicato envió una contrapropuesta que vamos a tener que analizar en el día de hoy. Venimos trabajando con la Central. Otros gremios que están implicados en esto también nos han colocado iniciativa y propuestas. O sea, no es que no se esté haciendo nada. Lo que está costando es que aparezca la resolución del conflicto. Pero bueno, yo sí. ¿Qué espero? Yo siempre soy optimista. Si no fuera optimista no hubiese aceptado esta responsabilidad que tiene, que siempre sos la cara visible del lío, del conflicto, y muy pocas veces de la solución. Ministro, tenemos que cerrar. En 30 segundos le quiero preguntar, y sé que además es un tema que en su calidad además de ministro debe generar cierta incomodidad, pero me refiero a esto de que está pasando con el ZUNCRE, con el Partido Comunista, esta denuncia. ¿Usted siente que desde el sistema en general, el sistema judicial, el sistema de los gremios, hay una animosidad con el Partido Comunista? Yo siento que ante una situación que hay que condenar, que hay que rechazar, de que el que está más cerca de la caja de un fondo social se apodere de fondos que no le corresponden, que no son suyos, de un fondo que tiene una notable inspiración que es de cooperar, ayudar o ser solidario con quien más lo necesite en determinado momento porque se le incendió la casa, se le inundó la casa o tiene problemas en su familia que necesita un techo, y alguien se apodere de eso, ya es condenable. Es más condenable además si eso implica o salpica a una organización, en este caso un sindicato, que no es la cara más visible normalmente de este tipo de líos, sino que al revés,
todos o muchos reconocen la actitud solidaria del trabajador de la construcción. Y encima echa la culpa o responsabilizan a algunos a querer fomentar o fundamentar o cooperar económicamente con el Partido Comunista. Bueno, eso es algo que lo que mereció es que saliéramos nosotros de inmediato, cuando esto se hizo público, con una nota, hacer toda la aclaración y ponerlo al servicio de la justicia. ¿Le preocupa que el expresidente del fondo dijera que hubo una orden política para hacer estos desvíos? Lo que tiene que hacer es demostrarlo, comprobarlo. Y si esto es así, quien habla tendría que ir preso entonces. Si es que dimos la orden a un sindicato para que le metiera la mano en el bolsillo de los trabajadores para favorecer un partido, cualquiera sea. Y esta debería ser la actitud de cualquier partido político cuando está salpicado de situaciones de este tipo. Pero bueno, para eso está la justicia, que estudie, que analice, que investigue y que efectivamente se compruebe lo que se está denunciando. ¿Confía en la justicia usted para este proceso? Bueno, sí, yo no podría decir otra cosa además, pero confío porque me parece una cosa real. El problema es de que capaz que hay muchos antecedentes de que cada vez que son implicados tu fuerza, tu partido, tu sindicato, se lavan las manos y le echan la culpa a los que están trabajando en la investigación. Bueno, lo que algunos a veces de la Fiscalía también le echan la culpa, ¿no? Pero no, en el caso nuestro no, pero en el caso nuestro sí tengo que decir dice que a el nosotros, claro, en el sistema sí, pero hay veces que se tiene que cuidar de las declaraciones que se hacen. Utilizó por el fiscal Rodríguez. Mira, el fiscal Rodríguez salió a decir que con esas declaraciones que hacen los que ahora están presos, se alpica y se insinúa que podía ser el Partido Comunista. A mí me pareció que era gratuito, que se cayó en un error, pero rápidamente lo hicimos llegar con una nota también y lo corrigió. El problema es de que luego la enmienda no tiene los mismos niveles ni ocupa los mismos titulares en los medios que cuando se genera el error. Ministro, gracias por acompañarnos. Por favor. Muchas gracias.